Saludos cordiales, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos una vez más en la reunión digital de la iglesia. Queremos darle una gran bendición extensiva hasta donde usted esté en su hogar. Espero que esté compartiendo con su familia y que tenga un día de mucha bendición. Bien, hoy día vamos a tener el compartimiento de la palabra del Señor. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Bien, entonces vamos pues manos a la obra. Como ustedes ven ahí en su pantalla dice crisis de fe. Vamos a hablar sobre este tema porque es algo que está sucediendo y es de mucha importancia. Hay un hombre que ustedes ven en su pantalla, se llama Marty Sampson. Él es famoso porque era uno de los compositores, cantantes, músicos y directores del grupo Hillsong original, porque ya luego hubieron otras más. Y dicen que en la descripción que ustedes pueden ver ahí, dice, Sampson fue un cantante, compositor, músico y líder de adoración de música, de adoración contemporánea australiana de la iglesia Hillsong en Sydney. Desde finales de la década de 1990 apareció en los álbumes de United Life y fue uno de los líderes de adoración de la banda original de Hillsong United. ¿Por qué les estoy hablando de este señor? Porque anunció él, ¿no? Hace un tiempo que dejaba el cristianismo. Causó mucho revuelo porque es un hombre que es muy conocido, bastante famoso, ¿no? Entonces, simplemente decidió hacerlo. Y las razones son de que él dice que que tuvo una crisis de fe. Y en esta crisis de fe, él decidió apartarse de la iglesia. Estaba leyendo él algunos libros que hablan acerca de el trasfondo bíblico. Estaba leyendo él y teniendo contacto con personas que enseñaban cierto tipo de cosas que debilitaron su fe, ¿no? Él decía, la Biblia se contradice, ¿por qué no hay gente que esté hablando de los muchos que tienen crisis de fe, que se están apartando del Evangelio, que están cayendo en pecado? ¿Por qué no se dicen estas cosas? Etcétera, ¿no? Entonces hizo una queja también, ¿no? Sobre este tema y que él piensa, ¿no? Que está oculto, que se está encubriendo de alguna manera y tristemente decidió apartarse. Eso fue un testimonio, ¿no? Para muchos porque salió en noticias de Estados Unidos, en la CNN. Él es un hombre muy conocido también ahí en Estados Unidos y lamentablemente en esta su crisis él se apartó totalmente, ¿no? del Evangelio. Entonces eso es lo que le sucedió tristemente al señor Marty Sampson. Estas cosas pueden suceder a veces, ¿no? Hombres que pueden tener una crisis de fe fuerte, en la que su fe está debilitada y no saben cómo enfrentar una situación así. Y lo peor de todo es que no logran encontrar una respuesta a todas las interrogantes, a todos los problemas que se cuestionan y no pueden salir de eso. No es menos lo que le sucedió a Joshua Harris, que él era un pastor, ¿no? y escritor de un libro que por lo menos en el habla inglesa se vendió muchísimo, ¿no? Y que trataba de relaciones sexuales antes del matrimonio. Él hablaba que debería mantenerse la pureza y que la homosexualidad no es aceptada y que los matrimonios tienen que ser entre parejas de sexos opuestos. Bueno, entonces él tuvo bastante éxito, fue muy conocido, un pastor bastante reconocido, pero anunció también su retiro del Evangelio. Es decir, que lo ven ustedes ahí en esta pantalla haciendo parte de una danza,
una marcha en apoyo al movimiento LGBT de homosexuales. Y él está apoyando eso, el movimiento gay. Y él se disculpó con con el movimiento LGBT. Él dice que ama a la iglesia, que perdona a la iglesia. Ha debido suceder muchas cosas, ¿no? Que la iglesia le ha debido causar, miembros de la iglesia le han debido causar algún tipo de dolor, cosas que él ha debido ver y que le han lastimado su fe. Y sí, estas cosas suceden. Pasa que muchas veces se ve, ¿no? Principalmente en Estados Unidos, pastores millonarios que realmente no es aceptable, ¿no? Que pasen muchas cosas, que tal vez están cayendo en pecado. Yo ya había enseñado varias veces, ¿no? Que no puede haber pastores millonarios que hicieron dinero con la iglesia. Esto no puede suceder. Que puedan tener un sueldo bastante bueno y que ellos trabajen duro, eso es algo diferente. Pero de ahí a que sean millonarios, eso es demasiado. Ya habíamos hablado sobre ese tema y hay personas y cristianos o creyentes que se ven lastimados por esto y se apartan. No es que querramos defender a personas que están en estas crisis de fe, sino que su fe ha sido debilitada y no ha sido lo suficientemente fuerte como para enfrentar estas situaciones. Los cuestionamientos bíblicos acerca de la misma existencia de Dios para creyentes y líderes cristianos muchas veces se ve atacada, ¿no? Los líderes, los pastores, evidentemente suelen ser más atacados en su fe, y eso es lo que les sucede a ellos. Pero no solamente estamos hablando de líderes de habla inglesa. Aquí les voy a leer un fragmento de un testimonio que tiene Marcos Witt. Y dice, Marcos Witt confesó en una entrevista en Puerto Rico que tuvo que enfrentarse a sus propias creencias ante la posibilidad de perder su voz. Aún los que nos dedicamos a adorar a Dios tenemos situaciones de fe, dijo en su regreso artístico tras sufrir un accidente que lo mantuvo inactivo desde septiembre de 2012. Lo más grave fue el no saber qué iba a pasar con mis cuerdas vocales, porque tengo ya 32 años cantando profesionalmente y el no saber qué iba a pasar con mis cuerdas vocales me llevó a un punto de tener conversaciones muy íntimas con Dios y algunas bastante violentas. Conversaciones muy de cara a cara, muy fuertes, y sí, tuve que preguntarme a qué me dedicaba. Él compartió eso. Todo se acumuló y tuve una crisis personal muy fuerte que me llevó a pensar en quién creo, por qué creo, ¿será cierto lo que creo? Todas esas cosas que uno realiza cuando está en un momento de crisis. Pero Dios no tuvo nada que ver en lo que en que yo me tirara del barco, agregó. Actualmente camina libremente, inclusive ya volvió a esquiar, pero consciente de que en el interior de su tobillo lleva 21 tornillos y 3 placas de titanio. La voz la ha recuperado en un 90%, no obstante, aún presenta una varice o vena varicosa en una de las cuerdas vocales. Como parte del tratamiento para recuperar la voz, Witt tuvo que guardar silencio absoluto por 8 semanas, tiempo en el que además de cuestionarse su fe, aprovechó para escribir varias canciones que en esta ocasión estaba estrenando en un concierto. Es decir, que él también tuvo una crisis de fe. Muchas veces esto sucede con los cristianos al verse enfrentados a situaciones difíciles en las que se cuestionan por qué no me ayuda Dios, por qué hay
aparentes contradicciones en la Biblia, por qué pasa esto o el otro. Se cuestionan muchas cosas. Ahí es en la situación en la que muchos pueden encontrarse, en especial en tiempos difíciles como los que tenemos ahora y lo que se viene todavía. No va a ser nada sencillo continuar la vida después de que tenemos una pandemia, tenemos un encierro, tenemos la quiebra de muchas empresas pequeñas, tenemos muchas dificultades. Entonces, la fe se ve confrontada, la fe se ve debilitada por situaciones así. Podríamos decir, deberíamos hacer algo, deberíamos hacer esto u otro, pero lo importante es que nosotros debemos comprender que muchos cristianos atraviesan por esta situación, sea muy bueno o no tanto sus líderes o las actividades que se hacen, igualmente tienen crisis de fe. Y estamos hablando, imagínense, de los líderes, ¿no? De iglesias grandes, con infraestructura, con muchas cosas, dinero no les falta, y estamos hablando de otras situaciones, de otros tipos de crisis, pero cuánto más ahora, ¿no? En una situación en la que nos vemos obligados a pensar en el futuro de una manera diferente. Vemos el cumplimiento de profecías bíblicas y muchos pueden flaquear en su fe, aún en momentos decisivos como en los que estamos. El Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 25. Juan 18, 25. Nos habla de Pedro. Pedro estaba consternado porque habían aprendido al Señor Jesucristo. Él estaba dispuesto a pelear, ¿no? Él estaba dispuesto a batallar. Es más, había sacado su espada y había intentado defender a nuestro Señor Jesús, impedido por nuestro Señor mismo. Le había prohibido que Él esté lastimando o matando a espada. Y lo mejor que se le ocurrió era tratar de seguir a Jesús de cerca, ¿no? Estar confundido entre la multitud. El resto de los discípulos habían escapado. Estaban ya lejos. Pero Pedro estaba por ahí. Estaba tratando de acercarse. Buscando. Esa es la situación en la que a veces nos encontramos, ¿no? Las personas que pueden estar en crisis buscan una respuesta, quieren una respuesta, quisieran encontrar a alguien que les dé las respuestas que tanto necesitan. Pero no siempre las encuentran. Tristemente, muchas veces no logran encontrar la ayuda que tanto están buscando. La ayuda que tanto esperan no la logran encontrar y no saben qué hacer, a quién recurrir. Tristemente, estas personas pueden haber tenido una pobre enseñanza, una pobre preparación en las Escrituras. Pero no se trata tanto del conocimiento bíblico, sino de fe. Es crítico que hayan líderes, músicos o pastores que no hayan tenido un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esto puede suceder. Sí, puede suceder, desde luego que sí. Hemos visto ya en la palabra del Señor en algún momento cómo es que hay varios tipos de creyentes. Mateo capítulo 13 nos dice que hay 4 tipos de creyentes y que algunos de ellos, o más bien 3 de estos tipos de creyentes, están susceptibles de flaquear, caer y nunca dar frutos. Pero hay algunos, que es los que caen en buena tierra, dice la parábola del sembrador, que dan fruto al 100 por 1, y a 1000 por 1, y a todo lo que puede dar. Y permanecen en su fe hasta el fin, pero hay algunos que su fe va a flaquear. ¿Por qué? Porque no pueden ir en contra de sus propias debilidades, de su propio pecado, de su propia naturaleza, y no se ven fortalecidos por la palabra del Señor, no se han entregado completamente al Señor para ser limpiados de toda impureza. Pero esto es algo duro, es algo crítico, depende de cada uno de nosotros, pero también depende de sus maestros. A veces a líderes se los empuja
principalmente si son famosos, directamente a dar testimonio, a estar predicando, ni bien se convierten, es como aprovecharse de la circunstancia para llenar una iglesia. Esto es triste también y es un error crítico, grave de algunos pastores. Deberían cuidar la oveja en lugar de estarle exponiendo a semejantes cosas. Pedro estaba buscando, porque tenía una crisis de fe a su Señor. Al Señor Jesucristo lo habían aprendido. Estaba encarcelado y lo estaban golpeando. Un hombre como él habrá pensado, pero ¿cómo? ¿Por qué? Esto no debería suceder. Él dijo que iba a pasar, pero no tiene que suceder si es el Mesías. Y estaba detrás, viendo, esperando alguna respuesta, alguna ayuda a su fe. Pero no lo encontraba así. Juan 18:25 dice, Simón Pedro estaba de pie, calentándose. Entonces le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Estaba en la madrugada, en la noche, esperando a ver qué pasaba con el Señor, mezclado con la gente, tratando de calentarse. Versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro le negó otra vez, y al instante cantó un gallo. El Señor le había dicho que esto iba a suceder, le advirtió, le dijo. La Biblia también nos advierte a cada uno de nosotros y nos dice que en este mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos, porque el Señor ha vencido a este mundo. En momentos de crisis nos cuesta mucho aceptar esto. Queremos que alguien nos convenza con argumentos intelectuales, con todo tipo de cosas que a nosotros nos ayudaría en nuestra fe, pero no hace más que cuestionar la fe que tenemos. Hay una sola forma de afirmarnos en la fe. La primera es tener un encuentro genuino con nuestro Señor Jesucristo. La segunda es el conocimiento de la palabra del Señor, que nos va a ayudar. Pues dice la misma palabra de Dios que la fe viene de la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos decepcionamos de cosas que suceden en la iglesia, lo que estamos haciendo es decepcionarnos de las personas, de las circunstancias que nos rodean, pero ya la Biblia nos advirtió que nosotros no debemos confiar en las personas, no debemos seguir a las personas. Lo que debemos hacer nosotros es seguir a Cristo. Eso es lo que debemos hacer. Y nos dijo, van a tener aflicción, pero confíen, tengan fe. El que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. En situaciones como esta, encontramos la debilidad en los seres humanos, en las personas. Luego, podemos encontrar nuevamente a Pedro, pero ya el Señor Jesucristo ya había vuelto. Ya no estaba encarcelado, había resucitado, estaba ya con sus discípulos, ya para irse el Señor. Y Juan capítulo 21, versículo 15 dice, entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo por tercera vez, Simón,
hijo de Juan, en otras versiones dice Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció por la tercera vez que le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Es una sanación que está haciendo Pedro después de que Pedro también le negó 3 veces. Aquí está confesando a su Señor 3 veces también. El Señor puede restaurar y restaura al que ha caído. Restaura al debilitado. Al saber que nuestro Señor Jesucristo resucitó, uno de los que fue primero corriendo al enterarse de boca de mujeres que nuestro Señor había resucitado fue Pedro, a toda velocidad. Llegó y encontró una tumba vacía y encontró alivio, porque estaba juntamente con sus hermanos esperando. Todos estaban juntos, reunidos, tal vez sin saber qué hacer, pero estaban juntos. Así superó Pedro su crisis de fe, buscando verdaderos hermanos, verdaderos amigos que le ayuden en su fe a fortalecerse, a hablar de lo que el Señor les había dicho, a recordar las Escrituras y, estando así reunidos, encuentran una voz de esperanza que les dice, el Señor ha resucitado. Va corriendo y encuentra la tumba del Señor vacía. Luego encuentra a su mismo Señor. Y Pedro es uno de los que más se alegra, de los que más demuestra sus emociones al encontrar a nada menos que a nuestro Señor Jesucristo de nuevo, después de la muerte. Y aún en esa situación, el Señor después lo restaura. Esto es lo que sucede cuando uno no flaquea en su fe y por fin puede encontrar en el Señor una respuesta. El Señor tiene respuestas para nosotros, el Señor tiene sus bendiciones y el Señor tiene consuelo para nosotros. Pero hay una sola manera de alcanzarlas y es por medio de la fe. La fe es la única manera en que nosotros vamos a encontrar la manera de agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que creamos, que nuestra fe se fortalezca en lugar de debilitarse. Mateo 24:13 dice, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Lucas capítulo 18, versículo 8 dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? A ti te digo, hermano, hermana, cuando el Señor venga, ¿hallará tu fe en la tierra? ¿O serás debilitado? ¿Serás apartado? Todos somos probados en nuestra fe y podemos cuestionarlos lo que hacemos y lo que no hacemos. Pero al fin y al cabo, si puedes tener fe, el Señor va a estar contigo siempre. Recuerda, por lo tanto, hermano, hermana, tú que estás atravesando por una crisis de fe, el Señor te ama, el Señor está contigo y no va a permitir el Señor que se pierda tu vida, solamente necesitas tener fe. Y la fe viene de oír la palabra de Dios. Es sutil el enemigo cuando ataca la misma palabra de Dios en la que fundamentamos nuestra fe. Créame que yo como maestro de las Escrituras, que es una responsabilidad, me he dado también a la tarea de escudriñar las Escrituras todo lo más posible. Y todavía me falta, pero sí he encontrado cosas muy difíciles de responder, cosas muy complejas, pero déjenme decirles esto. No puedes flaquear en tu fe, aún ante aparentes situaciones científicas
que pueden ir en contra de las mismas escrituras. A un amigo yo le compartía y le hablaba acerca de ciencia, de física cuántica y temas relacionados. Y él me decía, pero a ti no te conviene estudiar esas cosas, tu fe no va a soportar, me decía. Yo le dije, si yo no busco la verdad que el Señor tiene preparada para nosotros, entonces significa que mi fe ya está débil. Yo no estoy buscando respuestas en la ciencia para aliviar mi crisis de fe. Yo estoy buscando respuestas que Dios me quiera dar porque tengo fe. Yo sé que mi Señor me ha rescatado, me ha dado vida eterna, ha transformado mi vida y ningún tipo de ciencia mal comprendida me va a apartar de su voluntad. Ni ninguna cosa que las personas puedan hacerme, aún dentro de la misma iglesia. Y ya te digo, en la iglesia las personas te van a fallar, van a pecar. ¿Por qué? Porque es como un hospital. ¿Por qué? Porque la gente va a buscar ahí al médico de médicos. Aquellos quienes estamos enfermos, buscamos al Señor Jesucristo para ser sanados y Él nos sana. Y vas a encontrar en la iglesia muchos siervos de Dios, siervas de Dios genuinos, verdaderos, realmente entregados al Señor, con un testimonio extremadamente, excelentemente bueno. Y así también vas a encontrar muchos aquellos que están debilitados, que todavía están creciendo y que son carnales. Y aún también vas a encontrar a algunos que van a apostatar y retroceder de su misma fe. Apostatar y retroceder de los caminos a los que Dios les ha llamado, pero ya la Biblia nos lo advierte, nos lo dice, que estas cosas iban a suceder. Quisiéramos que estas personas que se apartan vuelvan al camino del Señor y podemos orar por ellos. Y sepan que hay una esperanza. Cristo restauró a aquel que le negó a Pedro. Y el Señor espera que aquel que se ha apartado, que se siente lejos del Señor, vuelva. Para terminar, quiero compartirles una porción, un poquito de una canción que yo sé que les va a bendecir y que habla justamente de este tema. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual. Lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que me
mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regresé, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual.